El gobierno hace algunos días nada más reglamentó los cambios en el impuesto a las ganancias, ¿no? Tras la aprobación del paquete fiscal, bueno, mediante un decreto ya lo oficializó en el boletín oficial. Pero claro, esto empieza a afectar a algunos sectores, sobre todo tiene que ver, y nos vamos a dedicar en este caso al tema de la salud, por eso estamos en línea con Eduardo Taboada, él es secretario general del Sindicato Médico AMRA, que es la Asociación de Médicos de la República Argentina. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Romina Suárez Navarro lo saluda. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que es un tema donde realmente nos ocupa porque primero que el sector de la salud, y usted lo sabrá mucho mejor que nosotros, está bastante castigado, ¿no? Como muchos otros sectores, pero puntualmente nos queríamos dedicar a este amparo que ustedes habían presentado, ¿no? Esta medida cautelar, pero antes que nada queríamos tratar de verificar cuál es el conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el impuesto a las ganancias, con los médicos de guardia? Clarificar un poco a los oyentes de qué está pasando, Eduardo. Bueno, sí, vamos a hacer más hincapié que la parte técnica del amparo en la parte social, digo yo, Bien. y gremial. Uh-huh. Bueno, ¿no? Este hecho no solo afecta a la parte económica de los profesionales, porque, como ustedes sabrán, el médico tiene multiempleo, es decir, a lo mejor el salario hospitalario no era suficiente como para llegar a 1.800.000, ni mucho menos, pero en el trabajo habitual, particular u otro trabajo en relación de dependencia hace que se alcance esa cifra. Exacto. Pero ¿qué pasa? Fundamentalmente en Buenos Aires, después le voy a contar lo que pasa con la del sur, la Patagonia, ¿no? Bien. Sí, en Buenos Aires hay bastantes problemas con los médicos, oferta de médicos, Uh-huh. tal vez así que nosotros, hará un año y pico, yo me reuní con Goyán, Sí. que había sido ministro de Salud de Buenos Aires, Uh-huh. con la problemática de la quinta guardia se llamaba, porque claro, nadie quiere hacer la quinta guardia porque ya era alcanzado en aquel momento por digamos, por el impuesto de ganancia. Sí. Bueno, salió la ley que ninguna guardia pagaba. Bueno, así que se exceptuaba la guardia, lo que para otro trabajador serían las horas extras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Bueno, correcto. bueno, entonces ahora, ¿esta consecuencia cuál va a ser? La consecuencia va a ser que el médico no vamos a conseguir médico para que haga la cuarta guardia. Es decir, que el perjudicado no es solamente el médico que no trabaja, sino que al no trabajar el médico, no haber médico que atiende a la comunidad en general. Le explico una cosa más. Ya se da en Buenos Aires que haya médico extranjero, preferentemente venezolano. Es decir, ahí ya recurrieron a otra mano de obra, por decirlo de alguna manera, hablando de trabajadores, ¿cierto?, que no alcanzan por este motivo. Claro, pero Ahora se agrega. a ver, Sí. Eduardo, ¿por qué se está dando esto tanto en las guardias? ¿No? Porque es cierto, uno a lo mejor se siente mal y demás, acude a la prepago, a la obra social y generalmente son médicos extranjeros. ¿Esto qué es lo que está pasando con las empresas? ¿Les conviene los médicos extranjeros? ¿Ellos están exentos del impuesto a las ganancias? Para entender un poco de qué se trata. Claro, se le da la doble. Es decir, acá hay una doble lectura. Una lectura es, son más baratos, Uh-huh. y la otra Sí. lectura es que no consiguen médico de argentino. Claro. Evidente. Bueno, Claro. te digo, esto se da en Buenos Aires, pero ahora, bueno, gracias a ustedes, es decir, a los comunicadores, la explosión a nosotros se nos da en sectores más lejanos, es decir, todo lo que sea Patagonia. Nosotros tenemos seccionales en Neuquén y en Santa Cruz. Bueno, ¿cuál es la consulta? Ellos no pagaban. Claro. Es decir, el sur no pagaba. Es decir, ellos tienen, te digo, porque yo tengo un hijo en Zapala, pero ¿qué sucede? Que el salario real es más o menos parecido en todos lados. Sí. Lo que cambia es lo que se llama erradicación, que te pagan un adicional, y las guardias. Claro. Las guardias son muy bien pagas. Con eso iban Entonces, sumando por estar justamente claro, en el sur del en una país. zona inhóspita. Claro, y no solo eso, a Santa Cruz, por ejemplo, sobre todo Santa Cruz, hay gente que va de otro lugar del país, porque vos vas a hacer 2 guardias, digamos, y te tomas un avión y va y venís y hace una buena diferencia. Tampoco van a tener eso. Es decir, se va a crear otro problema más. Claro. Yo que considero, esto es una opinión personal, no el sindicato, puede ser que alguno coincida, pero yo siempre estoy diciendo que a nosotros nos venden una grieta entre sectores sociales, ¿cierto? Y no la verdadera grieta que tenemos nosotros, que es la clase dirigente contra el pueblo, con el pueblo.
Es decir, por eso nosotros tratamos de estar siempre, estamos involucrados como dirigentes, ¿no? Por eso tratamos de estar siempre en contacto con las bases. Pero ¿qué sucede? Que uno toma una medida, pues yo creo que pensemos que de buena manera, es decir, no con una maldad, pero sin pensar en las repercusiones que puede traer eso en el pueblo. Claro, Es decir, cómo los puede perjudicar, ¿no? En este caso. claro, porque es decir, por un peso más, porque no sé cuánto significará directamente, porque es decir, encima ahora, bueno, por suerte, dentro de lo malo, hay algo mejor que es solamente que se aplique el impuesto sobre la diferencia, no sobre el total como era antes, porque antes vos pasabas el mínimo no imponible y te aplicaban el 35 de todo. Era Claro. peor porque te bajaba el sueldo, no la ganancia, te bajaba el sueldo. Bueno, ahora en cierto modo te están... Sobre el excedente sería ahora. Sobre el excedente, así me comentaron, sí, sobre el excedente y sobre todo de lo que sería el ahorro, que eso, bueno, ni que hablar, ¿no? Ujú. Pero de cualquier manera, bueno, yo creo que la medida hay que tomarla teniendo en cuenta, es decir, a lo mejor si la medida era simplemente sin la guardia, hubiera afectado también, ¿cierto? Porque el profesional, entonces, no, ¿para qué voy a hacer 3 cirugías este mes? Si no, si yo con una cirugía me paso y me dan con un hacha, que no sé, es decir, esto pasa en Estados Unidos, que hay gente que no trabaja más porque si no se lo lleva el Estado, ojo, no es acá solo, Claro. es decir, se da, pero son países distintos, ¿no? Acá estamos acostumbrados a otro sistema, es decir, los salariales sobre todo, porque esto es salario, no es solamente una práctica individual, yo cobro lo que quiero, lo que era antes. Acá nosotros tenemos un sueldo, que se nos impone el sueldo, peleamos el sueldo, después que peleamos el sueldo, encima, cuando llega fin de mes hay un descuento del sueldo, es decir que el aumento que conseguimos en paritaria, nos rebajan el sueldo. No, se licúa y aparte, Eduardo, digo, el salario debería ser ganancia, ¿no? No debería allí tener retenciones ni descuentos. No, es un impuesto al trabajo. Claro. Es decir, trabajadores somos todos, por eso nosotros, bueno, lo ponemos el sector nuestro, tenemos que defender lo nuestro, pero vos ponete a pensar en todo tipo de trabajador, que si algún trabajador tiene la suerte de poder tener un buen salario, es decir, se lo castiga, estamos todos en eso, es decir, porque no es que él está lucrando con su trabajo. Exacto. Si uno dijera que es decir, el trabajo queda un mes a plazo fijo, bueno, es si lucra con un interés, pero no. Es decir, evidentemente no hay un lucro con esto. Es decir, y aparte hay exenciones, no mejor en las grandes empresas y otro tipo de cosas, que evaden tranquilamente, ¿no? Bueno, eso ni que hablar. ¿Qué recurso habría? Sí, Eduardo, esto se da también el tema de los médicos que hablábamos recién de guardias y demás. ¿Este problema se da tanto en capital como en provincia de Buenos Aires o preferentemente es la provincia la más compleja? Bueno, si nosotros en capital tenemos conocimiento, no tenemos una participación activa en Cava. Estamos la seccional en que, digamos, la central está en Cava, pero fundamentalmente son todo provincias, toda provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, es decir, son digamos las provincias donde más centrales, como es Santa Fe y Buenos Aires, donde más tenemos un contacto más directo, es decir, difícil pero directo. Perfecto. Y bueno, y se da, es decir, el problema mayor en Buenos Aires es que la privada, así como decía, las prepagas y todo eso, tiene médico en relación de dependencia. Claro. Cosa que acá todavía se trabaja en Santa Fe, digo acá porque estoy en Rosario. Bueno. Y acá se trabaja, digamos, como obra social, por la boleta, es decir, por el sanatorio, pero no está en relación de dependencia. Claro, es distinto el monotributista. Entonces el mecanismo, aparte hay trabajo en negro, en el famoso plus, por cobrar por afuera, bueno, eso no figura en ningún lado. Bueno, hay acciones, pero en Buenos Aires es mucho más serio. Y en el sur ni que hablar, ¿no? Bueno, pero por otro problema en el sur. Ahora, Eduardo, ¿qué expectativa tienen ustedes con respecto a la medida cautelar? ¿Que va a ser favorable lo que ustedes presentaron con respecto a la yo estaba leyendo de Neuquén, una presentación de ATE, que salió favorable y el juez dispuso que los docentes y empleados estatales no paguen ganancias, como el asunto de una cautelar que presentó ATE, que vos sabés que en Neuquén ATE es todo. Hay un solo sindicato que es ATE. Nosotros tenemos la seccional ahí, pero el que patalea todo hace el dueño es ATE, digamos. Bueno, y logró eso. Yo lo que decía, por eso yo decía de la famosa situación de grieta entre la dirigencia. Yo creo y confío en la justicia, ¿viste? Bien. Pero digo, verán la realidad, digo, se asomarán a la ventana para ver lo que hay abajo, ese es el tema. Así que consecuencia va a traer esta aplicación.
Claro. Bueno, esperemos, Eduardo. Porque no es medida, otra cosa, porque siempre me preguntan, no es una medida que vamos a tomar nosotros. No, claro. Va a ser una consecuencia de la medida que tomaron ellos. Exacto. Exacto. Ojalá que de alguna manera tomen cartas en el asunto quien lo tienen que hacer, porque realmente la situación de la salud, como otros sectores, decíamos recién, es compleja. Eduardo, ha sido muy amable por esta comunicación. Ojalá que se llegue a una buena resolución. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Le agradecemos mucho. Estábamos hablando con Eduardo Taboada, secretario general del Sindicato Médico AMRA, la Asociación de Médicos de la República Argentina. Ustedes saben que, recién lo mencionaba, podrían llegar a faltar profesionales de la salud en las distintas guardias, sobre todo en provincia de Buenos Aires, por este nuevo régimen de impuesto a las ganancias.